La semana pasada nosotros veíamos este título de que el pasado es un posible tropiezo para el gozo cristiano. Y lo que queríamos decir es que la forma como manejemos lo que aconteció en nuestro pasado puede dificultar nuestra plenitud en la vida cristiana. Hay muchos de nosotros que tenemos mucha culpa acerca de nuestro pecado anterior y de los tropiezos que tuvimos en nuestra vida anterior, y eso muchas veces hace que nosotros no podamos disfrutar de la vida cristiana, porque nos sentimos frecuentemente apesadumbrados, culpables de que hice esto, de que hice aquello, y no disfrutamos entonces de la vida cristiana. También veíamos que hay otro extremo de que a veces veíamos el pecado y no solamente lo tratábamos como muy grande y muy pesado, sino que lo podíamos tratar de manera muy ligera. Y esos eran los dos extremos que a lo largo de la sesión anterior desarrollamos. Dijimos esto, y eso fue lo primero que expliqué. Mi pecado no es tan grave, esto fue lo segundo que expliqué. Hay muchos que entienden que su pecado no es tan grave, lo que me conduce a la ingratitud y a la falta de apreciación por la salvación de Cristo. Cuando yo pienso que yo no soy tan miserable en mi pecado como realmente soy, yo no aprecio la cruz, yo no aprecio el sacrificio de Cristo en mi favor, no aprecio la gracia que Dios ha tenido conmigo. Mientras más oscuro yo veo mi pecado, entonces más brilla la gracia de Dios sobre mi vida, más la entiendo, más la aprecio, más la atesoro. Entonces hicimos un recorrido por algunos pasajes que nos hacían ver lo mal que nosotros estamos delante de Dios. A veces no nos vemos así porque nos comparamos con otros hombres y otras mujeres y la cultura que nos rodea, pero cuando nos comparamos con la santidad de Dios y la perfección de Dios, ahí es que nosotros entendemos, wow, pero nosotros estamos realmente mal. Y eso sería un error, no ver el pecado como Dios lo ve, grande, pesado, miserable, pero sería un error quedarnos enchivados ahí y pensar entonces que por grande y pesado que es, entonces no tenemos perdón. Y ese era el otro extremo que queríamos advertir. Es cierto que el pecado es grave, pero a veces piensan, o muchos piensan, que es tan grave que no es perdonable y que yo estoy más allá de la gracia de Dios y que no me siento limpio, no me siento puro delante de Dios porque lo que yo hice, lo que yo pensé, y nos quedamos ahí enchivados en nuestro pasado. Pablo manejó eso de manera muy bien en su vida. Él se veía como el primero de los pecadores, pero se veía como un hombre extraordinariamente agradecido por el perdón que había recibido. Él no se sentía culpable, él no se sentía apesadumbrado por lo que había sido su vida pasada, a pesar de que él fue un agresor de la iglesia, un perseguidor de la iglesia. Bueno, dicho eso, hay otro factor o otro posible obstáculo para nuestra plenitud, y es el cansancio. Y hemos titulado esta sesión, no nos cansemos de hacer el bien. Eso es una frase que está contenida en 2 cartas de Pablo, y yo quisiera que habláramos un poquito de eso, porque ciertamente muchos de nosotros en el pasar de los años comenzamos a experimentar cierto agotamiento, cierto cansancio, cierta pesadez, aún haciendo lo que es correcto, lo que está bien. Miren cómo Pablo lo menciona en este versículo, y voy a leer este versículo, voy a hacer algunos comentarios y vamos a usar otros pasajes al respecto. Bueno, no es un versículo, son varios. Miren lo que dice Gálatas 6 desde el versículo 8. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su debido tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad,
y especialmente a los de la familia de la fe. El verso central de estos tres y la idea central que quiero compartir, lo que pasa es que siempre me gusta poner el pasaje en su contexto para que veamos qué es lo que antecede y qué es lo que viene después, es ese versículo 9 que dice que no nos cansemos de hacer el bien, y esa misma frase exactamente igual está así en 2 de Tesalonicenses 3:13. O sea que a dos iglesias, y es un principio que está, digamos, de una u otra manera a lo largo de la palabra, pero esta frase está en dos cartas de Pablo, haciendo alusión a esta posibilidad de que el cristiano se canse de hacer el bien. El autor que estamos estudiando dice: lo que sucede simplemente es que la gente llega a fatigarse y a cansarse, aun cuando vaya en el camino correcto. Están bien encaminados, pero el problema es que avanzan arrastrando los pies y con la cabeza y los brazos caídos. Y el espectáculo que dan y la imagen que proyectan es la antítesis misma de lo que se supone que el cristiano debe ser en esta vida y en el mundo. Está muy bien explicado, ¿verdad? Eso es lo que pasa. No es que cae en lo malo o en lo pecaminoso, sino en el desgano. Ya no me entusiasman las cosas de Dios. Ya no me anima perseguir la piedad y la santidad en mi vida. No me entusiasman tampoco las buenas obras que se supone que el cristiano debe hacer o debe perseguir y debe procurar en su vida. Y la verdad que es una condición, como decía el autor, no lo pongo aquí, pero lo decía en el capítulo, bastante lamentable y patética, porque al final dice, es lo contrario a lo que se supone el cristiano debe ser. El cristiano debe ser un hombre y una mujer que vibre por las cosas buenas, que le entusiasme el buen vivir, el vivir como Dios quiere, que nos entusiasme y que nos anime. Pero la realidad es que producto de nuestro pecado, esto es más común de lo que uno se imagina. Yo mismo me he sentido en esa condición, cansado de hacer lo bueno, cansado de vivir bien en el sentido bíblico, de vivir conforme a las normas de Dios. A veces me pesa. A veces servir a un hermano me resulta fatigoso. A veces venir a la iglesia me ha resultado pesado en algunas ocasiones. A veces hacer mi devocional y mi estudio y mi oración diaria o frecuente me resulta como cuesta arriba. Parecería que tengo que luchar con mi cuerpo y conmigo mismo para poder lograr lo que yo entiendo, quiero y lo que yo sé que es bueno para mí y para mi alma. Eso es así. Es una condición lamentable pero común. Y esa experiencia de cansancio en la vida es una experiencia que se da en todos los ámbitos. Se da en el ámbito del trabajo o la profesión, esto ha sido documentado. Es común que la gente, lo que esté haciendo, sea lo que sea, la gente se cansa. Todo se vuelve una rutina. Y aún lo que resulta en un primer momento muy esplendoroso y muy increíble, al poco tiempo comienza a desgastar a la persona. Comienza a parecer como un sinsabor de que no quiero continuar ahí. Como les decía, esto está documentado en las profesiones. Hay gente que comienza un negocio, comienza su profesión en los primeros años y hay un brío increíble. Un brío por hacer la diferencia en el mercado, en la industria, en la profesión. Un brío por tener una buena posición económica. Pasan los años y al poco, no sabemos cuántos años, no hay una regla, pero al paso del tiempo, la persona ya no tiene el mismo brío de trabajar en lo que en un primer momento le resultó tan apasionante. Eso también resulta en las relaciones personales. Uno se enamora, ¿verdad? Y uno está dispuesto a hacer prácticamente lo que uno no se imagina. Y aunque ese no es el deseo de Dios para las relaciones sentimentales y matrimoniales, la mayoría de las personas experimentan como un desgano cuando pasa el tiempo. Se les va la intensidad, se les va el enamoramiento, como decimos, y ya las cosas cobran sus reales colores, ¿verdad?
Ojalá que los matrimonios que están en nuestra iglesia pues puedan experimentar una relación que sea todos los días refrescada por el Señor, refrescada en el perdón, en la gracia, en la tolerancia, en el servicio mutuo. Cuando esos componentes están presentes, increíblemente Dios hace algo increíble. Y Dios puede, a pesar del paso del tiempo, mantener viva la llama, como dicen las revistas, ¿vea? De Ola y de esa llama que se mantiene viva. Eso lo mantiene vivo el Señor. Fuera del Señor, esa llama, bueno, yo no he visto llama encendida fuera de Dios conforme pasa el tiempo. Entonces el hombre no es el que tiene muchas, el hombre es el que tiene muchas, una por mucho tiempo. Y que la tiene bien. Y la mujer es que logra encantar a su marido y a su esposo de una manera que perdure en el tiempo, ese encanto, esa maravilla de ir descubriendo a tu esposa todos los días. Pero lo común es que también se da en las relaciones personales un desgaste. Es normal. Lo que yo estoy contando es el deseo, la aspiración y por lo que hay que luchar. Pero lo normal y más común es que están descritas la crisis de los 5 años, la crisis de los 10 años, la crisis de los 15. Dicen que quien pasa los 18 y los 20, ya. Pero a veces vienen los 25 y ya a los 25 que la relación se termina. Hay un desgane, un desgaste. A pesar de que la relación comenzó, todo el mundo, mira, dando la vida por la otra persona. Y esa situación humana que se da en todos los ámbitos, se da también en el ámbito espiritual. En mi relación con Dios también se da, lamentablemente. A pesar de que Dios es un Dios infinito y que increíblemente la Biblia nos habla de que nosotros estaremos una eternidad disfrutando de pleno gozo. Dios es capaz de hacer eso. A pesar de eso, producto de nuestro pecado, nosotros podemos en nuestra relación con Dios experimentar el cansancio, el desgano y la rutina. Y rutinizar una relación con el Dios infinito hasta el punto de que no nos entusiasma ni nos anima. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es que nos ocurre esto? Y yo quiero enfocarme específicamente en nuestro caminar espiritual porque estamos buscando, procurando la plenitud. Este curso se llama En Pos de la Plenitud y yo quiero que conversemos de qué es lo que pasa, cuáles son las instrucciones de la palabra de Dios para abordar esta situación tan común en nuestras almas, en nuestros corazones. Que nuestra relación espiritual con Dios se desgasta y se rutiniza. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que bíblicamente podemos encontrar al menos 3 cosas o la combinación de esas 3 cosas que pasan. Yo las voy a hablar, las voy a desplegar ahora las 3. Pero o se da una o 2 o las 3 juntas. Y podemos encontrar, como les digo, sustento bíblico para esto. Lo primero que muchas veces se explica el desgano y el cansancio espiritual, ese letargo de que no nos animan las cosas de Dios, es el desenfoque. Yo voy a hablar de qué tipo de desenfoque hablo, pero un desenfoque de las cosas espirituales. Me desenfoco. Eso es lo primero que puede ocurrir, o una de las cosas que pueden ocurrir. No lo primero, pero una de las cosas que pueden ocurrir. Lo segundo que puede ocurrir es que me desconecto. Distinto al desenfoque, lo vamos a ver, me desconecto de Dios, de Cristo, de una relación íntima y cercana con Él. Y número 3, me decepciono. Pueden ocurrir 1 o 2 o 3, pero un cristiano desenfocado o desconectado o decepcionado es un cristiano que le pesa la vida cristiana, que le pesa hacer el bien, que le pesa relacionarse con Dios, relacionarse con los hermanos, procurar las buenas obras. Es un individuo que lleva a cabo la vida cristiana, pero lo hace con pies pesados y con manos caídas y como con desgano. Entonces yo quisiera que tú ahora pensaras en ti, no en el que está desenfocado y el que está desganado, no, en mí. ¿En dónde estoy yo? ¿Estoy yo desenfocado o desconectado o decepcionado que me puede producir este estado de desgano espiritual? ¿Dónde estoy yo? Comencemos con el primero, la primera situación que puede un cristiano experimentar, que es el desenfoque. La recomendación es enfócate en lo eterno. Esto es un ejercicio constante de la vida espiritual. Si estás desenfocado, el enfoque de nuestra vida, según la palabra, debe ser
en lo eterno. Nosotros vivimos aquí una vida muy corta y realmente la mayor parte, o el resto de los días de la eternidad lo pasaremos no aquí, sino en otro estado de existencia. Pero miren este pasaje. Voy a poner 2 pasajes, hay otros más, pero voy a ir haciendo algunos comentarios. 1 Corintios 15, 58, Pablo le está hablando a los corintios y le dice: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. O sea, la exhortación es que estemos firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, siendo productivos, fructíferos, entusiastas en las cosas que competen a Dios, que tienen que ver con Dios, en mi relación con Dios, en mi servicio a Dios, en mi servicio a los hermanos, abundando siempre en la obra del Señor. ¿Y cómo uno hace eso, Pablo? Bueno, uno puede escribir muchas cosas al respecto, pero la frase final te da una indicación cuál es la gasolina para que uno pueda abundar, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. A mí personalmente ese versículo en muchas ocasiones me ha servido de gasolina para yo seguir adelante. Cuando yo pienso que a Dios no se le va que no hay una obra que yo haga por Él o por su pueblo que Él no tenga en cuenta, que Él aprecia mi servicio y observa mis obras y mi caminar, y yo sé que lo que yo hago para el Señor no cae en el vacío, aunque yo no vea los resultados inmediatos, yo me animo. Nuestra obra en el Señor, nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es infructífero nunca. Dios lo considera, Dios lo atiende, y de hecho, con este y otros pasajes podemos ver que no solamente que no es en vano, sino que es recompensado. Segunda de Juan 1:8, tengan ustedes cuidado que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. El principio es el mismo, y de hecho estoy siendo cuidadoso porque no quiero poner un versículo fuera de contexto a decir lo que no dice. En ese contexto lo que Juan está diciendo es: manténganse enfocados, mantengan lo que hemos logrado en el Señor, para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. O sea, el trabajo en el Señor no es en vano, hay recompensa del trabajo del Señor. Dios lo observa, Dios lo atiende, Dios lo aplaude, a Dios le agrada, a Dios le glorifica. Es verdad que hay cosas que nosotros hacemos muchas veces que no es para la gloria de Dios, pero Dios en su misericordia y gracia, aún aquellas cosas que no hacemos para su gloria, Él también usa esas cosas. Entonces aquí hay un enfoque de parte de Pablo, de parte de Juan, en las cosas que no son de aquí, sino que competen, pertenecen a Dios y a la eternidad. Miren lo que le ocurrió a Pablo cercano a su muerte. Él está literalmente cercano a morir. Y él escribe este versículo. Muchos le han llamado a estos versículos que voy a presentar ahora el epitafio de Pablo. Y a mí me sorprende lo que él decide decir en estos comentarios. Él le escribe a Timoteo su última carta. Esta fue la última carta que Pablo escribió y se le escribió a su discípulo Timoteo. Dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. O sea, ya yo estoy listo y servido. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también, ahí estoy yo, a todos los que aman su venida. La mirada de Pablo, muriendo, no estoy muriendo, sino voy a ser recompensado. O sea, Pablo estuvo presente de su recompensa eterna, de complacer a su Señor, el juez justo que lo va a coronar a él, hasta el último momento de su vida. Si eso guiara nuestras vidas, si nosotros diéramos cada paso y tomáramos cada decisión con una mirada puesta en el galardón
Y el galardón, ciertamente, algunos dicen, bueno, pero no deberíamos movernos por el galardón, sino por agradar a Dios. Sí, bueno, agrada a Dios, pero hay un galardón. Dios lo dice, Dios lo anuncia, Dios nos lo ofrece. Entonces me sorprende cómo Pablo al morir tenía pendiente esto. Él no dice que tiene bienes que va a dejar, él no le dice a Timoteo ninguna otra cosa, él dice, bueno, ya yo estoy listo para irme, yo corrí mi carrera, batallé mi batalla, la buena batalla, ya lo que me espera es la recompensa que el juez justo me entregará. Y qué promesa entonces, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pero nosotros, hermanos, muchas veces no trabajamos por la recompensa eterna. Nosotros no tenemos nuestra mirada en el reino de los cielos. Escasamente, más que escasamente, ocasionalmente nos llega ese pensamiento fugaz y se va como un cometa. ¿Cuál cometa pasa? Se va el pensamiento. Normalmente lo que nosotros estamos aquí interesados en la tierra es en nuestros beneficios y conveniencias y comodidades y resolver nuestros problemas aquí en la tierra. Aquí. Y cuando algo nos da problema, cuando algo resulta dificultoso y difícil, ya para mí representa una pesadez llevarlo a cabo. Lidiar con una persona que es difícil y demás es una pesadez. Yo no veo el amor de Cristo por esa oveja, por esa persona, por ese hermano, por esa madre, por ese... no manejo esas categorías de que Dios me ve, que Dios lo aplaude, de que Dios lo recompensa. No lo manejo y me pesa la vida cristiana. Miren esto también, hablando todavía del desenfoque. Aquí vemos a Cristo en un versículo extraordinariamente profundo. Tiene muchas cosas que comentar, pero voy a comentar lo que simplemente me interesa. El autor de Hebreos le dice a los hebreos, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo corremos esa carrera? ¿Cómo lo vamos a hacer? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Hay varias cosas importantes acerca de lo que estamos hablando. Cristo debe ser como la mirada, o sea, la foto que nosotros debemos perseguir. Cristo es como la meta que un corredor mira que tiene que llegar, a la que tiene que llegar. Cristo, lo que era Cristo, cómo vivía Cristo, lo que Cristo hizo por mí, sus consuelos, sus promesas, sus exhortaciones, sus enseñanzas. Él es mi modelo, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi consuelo, Él es mi refugio, Él es mi mensaje. Yo vivo la vida así y veo la vida, como dice Pablo, y debo ver la vida como cómo puede mi vida contribuir con la causa de Cristo de alguna manera. Mi contribución a la causa de Cristo no simplemente se da aquí en la iglesia. Yo soy pastor y predico el evangelio, sí, no, pero se da fuera de esta iglesia como ingeniero, como arquitecto, como electricista, como plomero, como financiero, como médico, como yo estoy en la calle y yo tengo que ser sal y luz y llevar un mensaje que muestre a Cristo, un mensaje vivido de obras que glorifican a Dios, de obras de integridad, de obras de servicio, de obras de amor, de obras de gracia, y un mensaje hablado que cuando la gente curiosee de qué es lo que este hombre, esta mujer tiene, Cristo. Es Cristo lo que me respalda, lo que me impulsa, lo que me apoya. Eso es lo que nosotros somos. Entonces, puesto los ojos, la carrera que tenemos por delante se corre con paciencia y con fijación en Cristo. Dice, corran con paciencia, con los ojos puestos en Cristo. ¿Cómo soportó Cristo su vida y su prueba y su dificultad? Cristo es llamado por el libro de Isaías, varón de dolores, experimentado en aflicción. Cristo no sufrió solamente en la cruz, Cristo sufrió toda su vida.
Cristo nació en una cultura hostil a Dios, nació en una cultura dominada por los romanos, tiránicamente dominada por los romanos. Cristo nació en condiciones económicas de estrechez. Cristo nació rodeado de pecado en una comunidad religiosa hipócrita, y Él, siendo Dios, conocía y todo eso, y obviamente eso era un sufrimiento para Él. ¿Cómo Él soportó esto? Quien por el gozo puesto delante de Él. ¿A qué se refiere el autor de Hebreos con el gozo puesto delante de Él? Cristo tenía su mirada puesta en que su vida y luego su muerte y su resurrección, o sea, su obra iba a traer a muchos a la salvación, y eso le daba gozo. O sea, su mirada estaba puesta en el galardón. Su mirada estaba no aquí, sino allá, en los resultados espirituales futuros que iba a traer su vida. Y por eso lo mantuvo enfocado, lo hizo pasar a través de las dificultades de la vida y de las pruebas de la vida, el gozo puesto delante de Él. Soportó la cruz, despreció la vergüenza, se sentó a la diestra de Dios. Y miren después cómo dice: consideren aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Mírenlo fijamente. Observen sus actitudes, sus formas cuando fue agredido por los pecadores. Hay un pasaje, ahora se me escapa en el Evangelio, que está, estoy casi seguro que está en Marcos o en Lucas, cuando Jesús está en uno de los juicios, el día que es apresado, la noche que es apresada, y a Él lo están juzgando el sumo sacerdote y los religiosos de su época. Y le hacen preguntas y Él no responde. Y vienen y le dan una bofetada, literalmente le dan una bofetada. Y a mí me sorprende sobremanera que Cristo en ese momento, al recibir una bofetada de un individuo, de un mero mortal, siendo Él el que caminó sobre las aguas, el que multiplicó los panes, el que sanó leprosos, el que sanó paralíticos, el Rey de reyes y Señor de señores, oigan la respuesta de Jesús. Recibe la bofetada y le dice: si hablé mentira, dime en qué dije, en qué mentí, cuál fue mi falsedad. Si hablé verdad, ¿por qué me pegas? ¡Qué control! ¡Qué control, Dios mío! Piensen en esa respuesta cada vez que ustedes se sientan agredidos por alguien, desde su cónyuge, su hijo, su padre o un delivery. Piensen en la respuesta que le dio el Creador cuando le dieron una bofetada y Él dijo: si es mentira, dime en qué he mentido; si es verdad, ¿por qué me pegas? Respetó a la persona y le dijo lo que debía decirle, siempre con control total de sus emociones. Consideren aquel que soportó tal hostilidad por los pecadores contra sí mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Él es nuestro modelo. Entonces, ese enfoque, cuando tú te canses, cuando yo me canse, contemplemos la maldad del mundo, la maldad y el pecado del mundo. Miren el infierno al cual estaban siendo conducidos, y luego miremos al frente y démonos cuenta de que estamos en el centro de la campaña más gloriosa que podríamos participar, que estamos en el camino más noble que el mundo jamás haya conocido. Ahí le cambié algunas palabras a... Cuando nos cansemos, levantemos nuestra mirada y entendamos que nosotros estamos en un camino noble, sublime, eterno. Esto aquí terminará más temprano que tarde. Hermanos, esta vida es más corta de lo que nosotros nos imaginamos y suponemos. Cada día que pasa, cada año que yo celebro, a pesar de que tengo mucha verdad en mi mente y en mi corazón por haberme expuesto a la palabra,
como que siento en carne propia esto que estoy diciendo. La vida sí es corta. La vida sí es corta. ¿Qué es lo que yo estoy pensando cuando yo enfoco mis atenciones y mis pasiones aquí? Y eso no quiere decir que yo no pueda disfrutar de una buena comida, de ver un deporte y de cosas buenas que Dios nos da, que son gracia de Dios, que son regalos de Dios. Pero ahí no está mi plenitud. Eso no es lo que me va a llenar a mí. Aún yo disfrute algo bueno, pensemos, hermano, pensemos. Si tú disfrutas, por ejemplo, de la comida y tú dices, wow, este plato, impresionante. ¿Tú sabes quién creó el paladar y los sabores? Dios. Un sabor de una comida, por extraordinaria que sea, ni se asemeja a lo que Dios es capaz de producir en un corazón que le teme y le agrada. Dios es el creador de los placeres. Dios llena. Lo que disfrutamos aquí como placer apunta al Dios que lo creó todo. Es así. Entonces levantemos nuestra mirada. Y eso es lo primero que puede pasar en un corazón que se siente desanimado para hacer el bien, que se siente cansado de hacer el bien. Se desenfoca de las cosas espirituales, se desenfoca de los galardones eternos, se desenfoca de Dios y se pierde y se cansa. Y se dedica entonces a atenderse aquí en el ahora, y pierde entonces su estímulo para hacer cosas que no tienen una recompensa aquí y ahora, pero la tienen segura. Eso es lo primero que puede pasar. Lo segundo que puede pasar es la desconexión. La desconexión. Cuando me desconecto de Dios, pues pierdo bríos, pierdo energías espirituales. Juan 15, 4 al 6 dice, pasaje muy extenso en torno a esto mismo, pero dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Está clarísimo por este pasaje que mi dependencia de Dios y de Cristo específicamente, de Jesús en mi vida, para yo hacer algo productivo con mi vida, para yo sentir plenitud en mi vida, es que seamos ramas pegados al tronco que es Él. De hecho, esto no lo tengo aquí, pero ahora está en el texto, en Juan 15, un poquito más abajo. Miren lo que Él dice, luego del versículo 6, Él sigue diciendo, en el versículo 11, oigan lo que Él dice en el versículo 11, luego que Él explica que Él es la vid, nosotros los sarmientos, que separados de Él nada podemos hacer, que cuando Él explica todo eso, en el versículo 11 Él dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfeccionado. Oigan cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, el versículo 11. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. ¿Qué es lo que Él nos acaba de decir? Péguense de mí, dependan de mí, aliméntense de mí, contémplenme a mí, obedézcanme a mí, síganme a mí, ámenme a mí. Manténganse así, como una rama pegado a un tronco, así. Y entonces podremos vivir vidas plenas. Pero cuando yo me desconecto de Dios, de Cristo, no tengo una relación íntima con Él. Y la mejor forma de tener una relación íntima con el Señor, con Cristo, es por medio de su palabra. Es en una intimidad con Él, es aprendiendo de Él. Y no solamente leyendo la palabra, sobre todo pensando en ella con frecuencia.
y viendo cada realidad, cada experiencia de mi vida, cada cosa diaria, cotidiana, en mis relaciones con los demás, en mis decisiones financieras, en mis tratos, en todo lo que yo hago, yo tengo que estar pensando cómo la palabra de Dios, la palabra de Cristo me instruye, me guía aquí en este aspecto, cómo lo puedo vivir, cómo lo puedo mostrar, cómo se aplica eso. Yo estoy en una constante comunicación con Dios. De ahí que Pablo dice, oren sin cesar. La oración sin cesar es esa dependencia cotidiana, constante de Dios en todos los asuntos de la vida. Pensando constantemente en la palabra de Dios, como dice el Salmo 1, que el hombre bienaventurado es aquel que medita en su ley de día y de noche. Yo estoy constantemente, yo no le estoy recitando la Biblia todo el día. No se supone que el cristiano esté haciendo eso, recitando la Biblia todo el día. No, él está viviendo la Biblia todo el día y pensándola, porque para vivirla hay que pensarla. Esa conexión muchas veces la perdemos. ¿Y cómo la perdemos? Sucede entonces que como no tengo la energía espiritual del Señor, el brío, las verdades que me impulsan, yo entonces me canso de hacer el bien, me canso de perseguir la santidad de mi vida, me canso de las buenas obras que se supone yo estoy llamado a hacer. No me entusiasmo por ellas, porque estoy desconectado. Con mucha frecuencia ocurre que podemos encontrarnos viviendo la vida cristiana o realizando el trabajo cristiano incluso mediante nuestras propias fuerzas. Y cuando así ocurre, eventualmente nos sentiremos aplastados. Cuando yo trato de vivir la vida cristiana sin una comunión cercana con el Señor, sin una meditación de su palabra, sin una dependencia del Señor, yo me siento aplastado, porque la vida cristiana no es natural, es sobrenatural, porque va contra mis deseos y mis impulsos. Y si yo no tengo el Espíritu Santo en mí actuando de manera poderosa, pues no lo voy a poder hacer con ánimo y con entusiasmo. Lo haré de manera religiosa, estoica, pero eventualmente me voy a cansar de eso. Eso no es sostenible en el tiempo. Increíblemente, en este estado hay muchos ovejas y pastores que se han desconectado del Señor, que no tienen una relación cercana con Dios, que no meditan en su palabra, que toman decisiones y viven la vida conforme a su propio criterio, conforme a sus propias ideas, pero están aquí en la iglesia, estamos aquí a veces predicando, pero en la vida no me gobierna el Señor. El Señor no es el rey y bajo el cual yo coloco todo lo que mi vida es. Y esa desconexión, lamentablemente, eso es como cortar la rama del tronco. ¿Y qué le va a pasar a la rama? Se va a secar. Porque no está viviendo según la vida que le provee el tronco, según las direcciones del tronco, según las instrucciones del tronco. Miren cómo Isaías habla de esto y habla del vigor que tienen aquellos que están en el Señor. Dice, Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan. Los mancebos son los jovencitos. Se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Obviamente, esto no está hablando en términos físicos. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Bueno, quiere decir que si yo tengo una buena relación con Dios, yo voy a arrancar para Punta Cana corriendo a paso doble y voy a llegar como el primer maní. No se refiere a eso, no se refiere al aspecto físico. Se refiere a la fuerza y al vigor en la vida para hacer frente a lo que la vida viene, como la vida viene, a lo que la vida trae, perdón. Aquellos que esperan en el Señor. ¿Quiénes son los que esperan en el Señor? Los que tienen una relación con Él. Los que están confiando en Dios. Y el que confía en Dios conoce a Dios. Y la vida viene, pero uno está confiado en aquel que uno conoce, aquel que uno sabe que ama mi alma. Y yo estoy tranquilo y tengo vigor y fuerza para hacerle frente a lo que la vida traiga. De lo contrario,
no lo voy a poder hacer. Entonces ese grupo de gente que tiene esta condición de dependencia, de confianza en Dios, es esas personas que tienen alas como las águilas, o sea, ven las cosas desde arriba, lo ven todo en perspectiva, lo pueden entender, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan, bueno, pueden avanzar en la vida como la vida venga. Asimismo, como este pasaje, yo voy a leer nuevamente por lo menos una porción de Hebreos 12 que ya leí, porque también tiene un componente de mi relación con Dios. Dice Hebreos 13, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya yo expliqué eso, el versículo 3 dice, consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Esa relación, hermanos, esa relación con el Señor por medio de su palabra, por medio de la nutrición de nuestra mente para poder pensar y vivir como Dios quiere y poder elevar nuestra mirada a las verdades espirituales que nos sostienen en esta vida, que vivamos por fe y no por vista, eso, a menos que yo no tenga una relación cercana con Dios, no lo voy a poder lograr. Entonces, ya sea que yo esté, como decíamos, en una primera ocasión, que ya sea que yo esté desenfocado, que yo no tengo las cosas espirituales en cuenta, que yo no tengo las promesas de Dios en cuenta, o que yo esté desconectado, esas dos situaciones me puede conducir a un cansancio en la vida cristiana, a un desgaste de mi vida cristiana, a un desánimo, a un desgano de mi vida cristiana. Hay una tercera situación que mencionamos al principio que tiene que ver con la decepción. Con la decepción. Hay gente decepcionada de la vida cristiana y de Dios, lo que es peor. Gente decepcionada, descorazonada, por entendimientos incorrectos, expectativas erradas, pero hay gente decepcionada. Y aquí el llamado para el que está decepcionado es un aprecio de la gracia, que pueda reapreciar la gracia que ha recibido. Yo voy a leer textos un poco largos, y de hecho no lo voy a leer todo, sino porciones, y voy a explicar por qué necesito colocarlos con esa longitud para que podamos entender a qué me refiero. Mateo 29, el Señor acaba de tener su encuentro con el joven rico. El joven rico se aleja de Cristo, le dice que es necesario para ser salvo, se aleja de Cristo porque el Señor le dijo que él tenía que vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres, y él se alejó porque tenía muchos bienes. Y ahí mismo, inmediatamente luego que pasa eso, Pedro le pregunta esto al Señor. Entonces Pedro le respondió, mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Jesús les dijo, en verdad les digo que ustedes me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Versículo 30. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Cuando uno lo descompone, ese pasaje, uno como que no entiende muy bien. Porque primero Pedro está pidiendo que le explique, Jesús, explícame qué es lo que nosotros vamos a obtener. ¿Cuál es nuestro beneficio? Eso es un abordaje de la vida cristiana, interesada, egoísta, personal, ¿verdad? Pedro está buscando lo suyo en este reino de Dios. Y Cristo y Jesús, en su gracia y en su paciencia con sus apóstoles y sus discípulos, le responde, sí, mira, realmente van a recibir mucho. Ustedes van a recibir mucho, porque la verdad es que las recompensas eternas de los hijos de Dios es mucho para todo el mundo. ¿Ok? Ustedes van a recibir mucho. Versículo 30, pero luego como que Cristo pone reversa y le aclara una cosa. Le dice, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Pero no es como tú piensas, Pedro.
Y ahora Él le pone esta parábola. Ahora Él le dice, les cuenta esta parábola. Una parábola donde hay un señor que tiene una viña y antes de eso, antes de que se me desconcentren, Él le pone esta parábola. La parábola consiste en un señor que sale a buscar obreros para su viña y sale por la ciudad, por así decirlo, por el pueblo, y encuentra a unos jornaleros que están ahí y le dicen, ¿qué están haciendo ustedes? No están haciendo nada. Bueno, pues vayan a trabajar para mi viña, yo les voy a pagar su salario, un día de salario. Y luego se encuentra otro grupo y luego se encuentra otro grupo. Son varios grupos que se encuentran de jornaleros y a todos los envía, pero Él se va encontrando esos jornaleros a lo largo del día. Hay unos que los encuentra a las 9 de la mañana, hay otro que los encuentra a mitad del día, hay otro que los encuentra casi terminándose el día y lo manda a trabajar. Y le dice, yo le voy a pagar lo que sea justo, vayan. Y allá llegan todos los jornaleros, los que llegaron temprano, los que llegaron a mitad del día, los que llegaron al final del día. Entonces, ese es el final de la parábola, lo que está aquí. Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. ¿Ven la conexión con la parábola de Pedro? Pedro, no es como tú crees que las cosas se van a dar. Aquí en el reino de Dios las cosas son diferentes. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 1/10, que casi ya al final del día, cada uno recibió un denario, que era el pago de un día completo, habiendo trabajado apenas quizá minutos y horas, 1 hora quizás. Versículo 10. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero usted los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. ¿Verdad? Como que tienen razón la gente. Como tú no vas a pagar iguales. Sigue diciendo ya para finalizar la parábola. Pero respondiendo el hacendado, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo con un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Lo mismo que le dijo a Pedro. El principio general de lo que Cristo está tratando de decir, porque Pedro le preguntó, ¿qué hay para mí en todo este tema del reino de Dios? ¿Qué hay para nosotros si nosotros te seguimos? Y Cristo le está dejando ver el principio general, como les digo, y ahora le voy a explicar algunas cosas. Mira, tú estás aquí por pura gracia. En buen dominicano, bueno, de achepa. Tú estás aquí porque el Señor, el dueño de la viña, el viñador, el Señor, el hacendado, te ha concedido estar aquí. Tú pudiste haber estado por fuera, tú pudiste haber estado desempleado, tú pudiste haber recibido nada, 0, pero el dueño de la viña quiso traerte y esto es por gracia. Y yo decido darle a quien yo quiera, lo que yo quiera, cuando lo desee. Yo soy soberano. Pero fíjense lo que pasa con este individuo que está decepcionado de Dios, decepcionado del hacendado. Ustedes se dan cuenta que hay un grupo de individuos que fueron contratados más temprano que están decepcionados del hacendado. ¿Se dieron cuenta, verdad? Bueno, ¿qué es lo que hace el decepcionado? Bueno, lo primero que hace es que murmura de la gracia del hacendado. Murmura contra el hacendado y les dice, pero usted los ha hecho iguales que nosotros. Él murmuró, se quejó. Usted me está haciendo igual a este que no trabajó tanto y a aquel y yo que trabajé más, pues me está dando la misma cantidad de dinero. ¿Qué problema el de nosotros que nos vivimos comparando? Yo conozco personas que literalmente, dependiendo de su condición de vida, se sienten resentidos con Dios porque hay otros que han recibido más en algunos aspectos de sus vidas. Como que sienten que Dios no los trata de manera justa.
como que Dios les debe. Y están decepcionados y genera ingratitud y genera queja contra el dueño, el hacendado, que es quien ha determinado los términos del pago. Entonces eso es lo primero que el decepcionado hace. Murmura. Y evaluémonos nosotros. Evaluémonos nosotros. En nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Dios, ¿soy yo una persona en general agradecido o soy una persona que en general se da mucho en mi vida la queja y la murmuración? La crítica, el run run del alma, como dicen, o sea, que yo no estoy contento, que no estoy agradado, que me pasa esto, me pasa aquello, y por qué esto, y por qué ahora, y además esto, y qué pasa con mi familia, con mis finanzas, con todo lo que es mi vida. ¿Qué caracteriza tu vida? ¿La murmuración o la gratitud? Porque quizás hay una decepción que hace que tu vida cristiana te resulte pesada porque tú no estás viendo la gracia de que el viñador, el que te contrató, no tenía que contratarte y lo hizo y te concedió una gracia y tú conveniste venir. Lo segundo que hace el decepcionado es que está muy pendiente de lo que hacen los demás. Él le dice, estos últimos han trabajado 1 hora y nosotros más. A mí me encanta el hacendado porque el hacendado le dice, pero yo no quedé contigo que era un denario. ¿Cuál es tu problema si yo quiero darle a ellos más? Pendiente de lo que hacen los demás. Y una vez más, yo también he sido testigo en mi propio corazón como cierto recelo cuando yo veo que yo hago más que otro y como que no me va tan bien como a otro. ¿Verdad? Pero si yo soy más fiel, si yo soy más obediente, si yo soy más disciplinado, si yo soy más ordenado, ¿y por qué no me va tan bien como a otro? Y me resiento. Y ahí entonces ocurre lo que es el desprecio a los demás. Resulta que entonces ahora me alejo de los demás y los desprecio. Y por último, el decepcionado lleva una cuenta muy cercana de su gran trabajo. Miren el versículo 12. Hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Wow, yo soy tan noble, tan bueno, tan trabajador, tan ejemplar. Yo hago mucho y no se me reconoce y no se me da y Dios no me aplaude y Dios no me recompensa. Y estas cosas, estas actitudes de murmuración, de estar pendiente de los demás y compararme con los demás o llevar cuenta de lo que yo hago, a ver si están siendo justos conmigo, estas son cosas sutiles, hermanos. Son cosas sutiles que están en el corazón ahí como una capa tras otra capa, una capa tras otra capa, y sin darnos cuenta, como que no nos sentimos sin vigor en la vida cristiana, en la vida espiritual. Como que ¿para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos obteniendo? ¿Qué estamos logrando? ¿Qué nos está dando Dios? Pues yo no veo que me va mejor a mí. Yo no siento que estoy mejor que el otro. Al contrario, ahora es que a mí la vida me ha resultado complicada. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Oye, porque vivir la vida cristiana en este país son cosas que que son sutiles en nosotros, pero crean en nosotros una indisposición y una especie de inclinación a la queja, a la murmuración y al desánimo para hacer las cosas que Dios nos pide y quiere que nosotros hagamos. Entonces no vivimos vidas vigorosas, sino vidas apesadumbradas, quejumbrosas, sin brillo, que no traen gloria a nuestro Señor. Dice el autor, miremos a estos hombres. Debido a su errónea actitud inicial y por haberse olvidado del principio de gracia, esperaban recibir más que los otros y sentían que lo merecían. Como tenían la impresión de que debían recibir más y no lo recibieron, su disgusto era inevitable y con ello su queja. ¿Qué problema? ¿Qué problema este? Mi expectativa de que Dios debe retribuirme conforme a lo que yo entiendo aquí, ahora, que yo lo vea y que yo lo sienta, y si no, me resiento. Eso no me va a dar una vida vigorosa, una vida espiritual vigorosa, ni gozosa,
porque siento que Dios me ha decepcionado y que la vida cristiana no resulta en provecho, porque vemos el provecho en nuestros términos. Como Pedro le preguntó al Señor, ¿y qué hay para nosotros? Y Cristo le dijo, sí, para ustedes va a haber mucho y se le va a dar mucho, sí, pero no es como tú crees. Hay gente que va a recibir más que tú y primero que tú, aunque tú hayas dado más desde tu punto de vista, porque todo es por gracia. Todo es por gracia. Entonces nosotros tenemos que revalorar la gracia, reapreciar la gracia. Hemos sido atraídos por amor al Rey de Reyes. Hemos recibido salvación. Tenemos su compañía. Tenemos su sabiduría en su palabra. Y nos conducimos a una patria eterna. ¿Qué más queremos nosotros? ¿Qué más le pedimos a nosotros? Además, trabajar para nuestro Señor es un privilegio. El hacendado que contrató, ven para trabajar aquí, ese individuo, ese jornalero debió sentirse honrado. Y nosotros deberíamos sentirnos honrados, que trabajemos más que otros. Ojalá sea esa nuestra actitud. Entonces, ¿en dónde te encuentras tú? ¿Desenfocado, desconectado o decepcionado? Cualquiera de estas cosas, si no estás enfocado en las cosas espirituales, si estás desconectado del Señor, porque no tienes comunión con Él diaria, cotidiana con Él, o estás decepcionado porque tú entiendes que Dios no te ha pagado como te ha debido pagar y que tu vida no es más difícil de lo que tú quisieras que sea, pues si tú te sientes decepcionado de Dios, pídele perdón a Dios, conéctate con Dios, pídele que te enfoque y que te permita entonces tener una vida vigorosa. Quiero terminar leyendo el Salmo 73. Yo lo quiero leer completo, porque el Salmo 73, y voy a poner en pantalla dos porciones que son para mí como las que más quiero enfatizar, pero leerlo completo nos va a ayudar a redondear esta idea. Para mí el Salmo 73 es el resumen de esta clase. Me pareció increíble cuando lo leí cómo tiene todo esto que acabamos de hablar, tiene desenfoque, tiene desconexión, tiene decepción y tiene la solución en el mismo Salmo. Entonces yo quisiera que lo leyéramos y podamos cerrar con eso. Cual sea tu condición o mi condición, yo creo que puede ser de gran edificación para nosotros. Leerlo y ojalá que muchos opten por meditarlo. Salmo 73. Denme un segundito. Yo voy a proyectar el versículo 12, por lo tanto no voy a proyectar nada ahora. Cuando llegue al 12 lo proyecto. Escuchen con detenimiento. Los que tengan la Biblia que lo puedan buscar, lo pueden hacer. Los que no la tengan, escuchen con detenimiento. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se burlan y su maldad habla de opresión, y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Fíjense lo que está pasando aquí. Él dice: el Señor es bueno, pero yo estoy casi tropezando, me estoy cayendo, porque ¿qué es lo que yo estoy siendo testigo? Estoy siendo testigo de la prosperidad de los impíos, de los que no sirven a Dios, de los que son gente maliciosa, son gente perversa, y esta gente prospera tan gordo y hacen lo que le da la gana. Literalmente eso es lo que acabamos de leer. Esta gente hace lo que le da la gana y él no ve como que Dios les retribuye de la misma manera a él. Versículo 10. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Dicen, ¿cómo lo sabe Dios? O sea, ¿estará Dios enterado de esto? Y ahora, el versículo 2. Miren, estos son los impíos y siempre desahogados, han aumentado sus riquezas.
Miren esto. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Este hombre está cansado de hacer el bien, de vivir bien. ¿Para qué yo me estoy purificando? ¿Para qué yo estoy lavando mis manos? ¿Para qué yo estoy viviendo de manera íntegra? Si al final, versículo 14, pues yo he sido azotado todo el día y castigado. Se parece a la parábola, todo el día, el calor abrasador del día. Yo estoy sufriendo más que toda esta gente, más que todos los impíos estoy yo sufriendo. Y sigue diciendo, sigamos leyendo el versículo 15. Si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Miren el versículo 17 ahora. Hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Perspectiva espiritual y eterna ahora. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por temores repentinos, como un sueño del que despierta, oh Señor. Cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, ¿se acuerdan que él está resentido contra Dios porque Dios está preparando a los impíos y demás? Él dice, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Y aquí concluye. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor es puesto mi refugio para contar todas tus obras. Amén. ¿Se fijan cómo Él pasa por una serie de cuestionamientos a Dios y que los impíos prosperan y yo estoy resentido con Dios y yo no entiendo esto, cómo es que esto pasa? Pero de repente, hasta que entra al santuario de Dios, o sea, entro a su santuario. ¿Qué significa eso? Bueno, me pongo a reflexionar espiritualmente cómo es el asunto y me doy cuenta que estos impíos que le va muy bien aquí en la tierra, su destino eterno es la condenación y yo no. Dios me ha acompañado y me conducirá a gloria. Entonces para mí es mi bien. Tú eres bueno, Señor. Cómo el cambio de perspectiva lo lleva a él ahora a encontrarle sentido a su existencia. Y lo que brilla humanamente, ya él dice, no, esto no brilla tanto, porque esto es resbaladizo, esto se va a terminar, esto va a terminar prontamente, pero lo que yo tengo en el Señor no va a terminar. Entonces, quiera Dios producir en nosotros, como decíamos, enfoque, conectarnos con Él y que terminemos de una vez y por todas cualquier decepción, cualquier resentimiento, recelo, amargura que tengamos contra Dios, en cómo nos ha tratado Dios en la vida. Pidámosle perdón, Él ha sido más que bueno con nosotros. Y en Él ciertamente está nuestro bien. Así que el Señor sea con nosotros, que el Señor levante nuestras manos, afinque nuestros pies o los afirme para poder vivir vidas que sean como luminares, como dice la palabra que tenemos que vivir, como luminares en medio de este mundo torcido y perverso. A Él sea la gloria. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.